Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en esta ocasión discutiremos consejos para enfocar la investigación lingüística. Este video está alineado a los objetivos de los cursos LING 6010, Lingüística General, y ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Antes de comenzar, debo aclarar que estos cursos son introductorios, de manera que no se pretende que los estudiantes sepan mucho sobre lo que es la lingüística antes de enfrentarse a este proyecto. Los ejemplos son anónimos y provienen del curso LING 6010, Lingüística General, curso graduado con el que se introduce a los estudiantes en el hermoso campo o área del saber de la lingüística. Este forma parte del programa graduado de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Y este proyecto es un proyecto inicial con unos objetivos muy poco ambiciosos, alineados a una lectura que ofrecemos en este curso, que es la lectura Conceptos Fundamentales. De modo que no se espera que los estudiantes trabajen con datos o establezcan grandes revisiones bibliográficas. Simplemente este es un trabajo de exploración en el que se estimula que los estudiantes, a base de la intuición y el poco conocimiento o la poca información que tengan de lingüística al inicio del curso, generen un tema de investigación que poco a poco desarrollarán. La ambición o el objetivo o la meta no es que produzcan una investigación completa. Todo lo contrario, es iniciarse en el pensamiento, en la reflexión acerca de cómo buscar un fenómeno de investigación. En esta y las próximas laminillas procederemos a analizar algunas contestaciones de ese trabajo de investigación e identificar algunos aspectos que se pueden mejorar. Comencemos con este ejemplo con el que iniciaremos la fase de delimitar el fenómeno o el tema de investigación. Este ejemplo dice: el fenómeno consiste en el uso de la interjección ajá por parte de hispanohablantes. Se explorará si existe el uso de esta interjección en variantes del español y si se utiliza con el mismo propósito o propósitos que se utiliza en el español puertorriqueño. Ejemplo, me dieron una promoción en el trabajo. Ajá, me alegra saberlo. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos señalar con este tema de investigación? En primer lugar, es muy general. Se establece que se estudiarán los hispanohablantes en comparación con los puertorriqueños. Pero, ¿qué hispanohablantes? ¿Qué grupos de hispanohablantes? ¿Cuántos hispanohablantes? ¿Cuántos hispanohablantes? ¿En qué comunidades? Bien, si se trata de hacer una comparación, un contraste, es importante precisar la comunidad de habla. Por otro lado, los propósitos o el propósito es muy descriptivo. Hay que revisar la bibliografía porque tal como está desarrollado el tema, se nos dice que se quiere observar si se utiliza con el mismo propósito o propósitos del español puertorriqueño. Es decir, que se pretende investigar cuáles son esos propósitos, pero es posible que esos usos, esas intenciones de la interjección ajá, ya estén descritas en bibliografía o en investigaciones anteriores. Por lo tanto, esta investigación se convertiría en superflua, no aportaría mucho si nos quedamos con esa meta. Deberíamos problematizar el fenómeno, buscar qué podemos preguntarle específicamente para que sea distinto de una mera descripción. Y seguimos con la meta de delimitar el fenómeno para articular mejor el tema de investigación y así lograr que la investigación esté enfocada. Veamos este ejemplo. El fenómeno identificado consiste en una investigación de los errores comunes. El fenómeno es una investigación. Hay algo raro en la redacción. Que cometen los hablantes de inglés como segunda lengua. ¿Cuántos hablantes de inglés? ¿Qué tipo de hablantes de inglés como segunda lengua?
¿Qué segunda lengua? La segunda lengua en relación con qué primera lengua, en qué etapa. Un ejemplo de este fenómeno sería la dificultad de entender el uso del verbo to be. ¿A qué se refiere con la dificultad de entender el uso del verbo to be? Hay que delimitar, el cual corresponde a ser y estar, o en el habla, el uso incorrecto de contexto de presente o pasado. La articulación, la redacción del problema de investigación o del tema de investigación no está lo suficientemente clara. Primero, por los errores que he señalado, y segundo, porque usa un lenguaje prescriptivo. El enfoque de esta investigación parece buscar cómo debe ser el uso del inglés y no realmente cómo es, o de dónde provienen esos fenómenos o esos errores. Por lo tanto, tenemos errores comunes, un uso prescriptivo. Hablantes de inglés como segunda lengua, podemos cuestionarnos cuáles hablantes, cuántos hablantes, qué tipo de hablantes. Y por último, no queda muy claro el contexto de presente o pasado en relación con el objetivo de la investigación. ¿Se investigará ese contexto? ¿Se investigará el verbo to be? No queda claro. Repasando, tenemos la palabra error o errores comunes que alude a un lenguaje prescriptivo y se aconseja tomar los ejemplos y de los ejemplos precisar un entorno, extraer cuál es el fenómeno específico que estudiaremos. ¿Es el verbo to be? Pues si es el verbo to be, tenemos que precisar cuál es el entorno, es decir, en qué tipo de oraciones lo vamos a investigar, qué lo acompaña, to be, en qué relación con otros verbos, con otros sustantivos, ese es el entorno, el alrededor lingüístico, ¿verdad? Ese contexto lingüístico. Y por otro lado, tampoco se ha delimitado bien el contexto. ¿En qué contexto conversacional o qué tipo de recogido de datos lograría este estudio para el verbo to be si es que se hará con ese ejemplo específico? Prosigamos con otro ejemplo que nos demuestra la importancia de delimitar el fenómeno de investigación lingüística. En este caso es un poco diferente porque observamos errores de tipo discursivo, como el discurso, los prejuicios o las preconcepciones a veces se filtran o se cuelan en nuestro quehacer científico y cómo debemos limpiar nuestras propuestas científicas e investigativas de esos prejuicios o preconcepciones. El fenómeno consiste en investigar la comunidad LGBTIQA+, y su determinación con establecer el género neutro. La intención es ver cuán aceptado es esta práctica y además ver su frecuencia en los hablantes del español. Esta formulación del tema presenta varios problemas que hay que atender estos problemas de inmediato. Primero, cuando nos establece que la comunidad LGBTIQA tiene una determinación con establecer el género neutro, ahí parece que un discurso según el cual se da por sentado que todos los miembros de esta comunidad quieren usar el género neutro. Esta aseveración es falsa o por lo menos no se ha comprobado. No se está comprobando con datos en la articulación del fenómeno. Por lo tanto, es peligrosa. Es la filtración, se está colando una preconcepción, un prejuicio, no necesariamente negativo, pero prejuicio porque se presenta como un juicio de valor o un juicio de hecho sin que haya un dato que lo fundamente. Por otro lado, los propósitos que parece establecer la descripción de este fenómeno son problemáticos porque se nos dice que quiere ver cuán aceptado es y por otro lado observar la frecuencia. Tenemos que tener cuidado no solo con la falta de lenguaje científico, con el verbo ver, que es muy impreciso, sino también con las ambiciones estadísticas que están representadas en el uso de la palabra aceptación
y el uso de la palabra frecuencia. Repasamos. Su determinación, hay que tener cuidado con ese discurso, ese prejuicio, ese juicio de valor hecho a priori sin un dato estadístico o cuantitativo que lo fundamente. Aceptación y frecuencia son términos que nos comprometen con marcos teóricos y metodológicos muy específicos, así que tenemos que tener cuidado en esta fase, en esta etapa de plantear el fenómeno, con qué nos vamos a comprometer. Y por otro lado, podemos señalar que las preguntas que parecen estar integradas en este pensamiento, esta reflexión conducente a lograr un tema de investigación, parecen ser solo externas, de aceptación y de frecuencia. Quiere decir que no hay características lingüísticas interesantes en el género neutro. ¿Por qué no se investigan? Es importante enfocar la investigación partiendo de lo lingüístico. Tal como está, solamente tiene preguntas que aluden a los factores externos a la lengua. Investiguemos entonces qué podría ser interesante lingüísticamente del género neutro, ya sea por su morfología, por su interacción sintáctica, fonética, léxica o pragmática. Seguimos delimitando el fenómeno de investigación. En este ejemplo no hay tanto problema con identificar el factor lingüístico. La situación que ocurre es que hay demasiados factores lingüísticos y no queda claro cuál será la variable dependiente, es decir, cuál va a ser el enfoque de la investigación y cómo los otros dos inciden en esa variable dependiente, es decir, cómo se interpretarían como variables independientes. Hay que articular el fenómeno de manera que quede claro cuál de las descripciones es la que guiará nuestra investigación, cuál será el enfoque de la investigación. El fenómeno lingüístico escogido consiste en la ausencia de pronunciación de la R en final del verbo cuando se une al pronombre directo la, lo, las, los como sufijo y la prolongación de la vocal que se encuentra antes de la R. Además, en vez de pronunciar la R, se prolonga el sonido de la L del pronombre usado. Como ejemplo de este fenómeno se puede usar la oración hay que bañarla. Claro, además de la falta del lenguaje, de la lingüística, ¿verdad? Del lenguaje propio de los términos de la fonética, en este caso la fonética articulatoria, ese pues es un error que no señalamos porque recordemos que estos estudiantes hacen la investigación todavía sin tener un conocimiento exhaustivo de los fenómenos lingüísticos ni de los niveles de estudio de la lengua. Por lo tanto, ese no es un error que señalaremos ahora, aunque sabemos que debe mejorar para usar un lenguaje técnico de la fonética articulatoria. El problema que sí podemos identificar de razonamiento en esta etapa es que se nos presenta la ausencia de la pronunciación de la R, es decir, como una elisión de la R. Luego, que es un pronombre directo. Eso está muy bien porque nos está dando el entorno, está enfocando que vamos a estudiar. Sin embargo, luego se nos añade la prolongación de la vocal y luego la prolongación de la L. Es decir, que tenemos toda una descripción de lo que esta persona pudo observar que ocurre en palabras como bañada. No está mal, lo que hay que hacer es enfocar. Tal vez el fenómeno deba ser esa elisión o esa pronunciación, esa articulación distinta de la R en ese tipo de verbos. Y ya, ahí está delimitado lo que voy a estudiar. En los verbos con el pronombre enclítico, bañarlo, bañala, y preferiblemente de tercera persona, si lo podemos especificar, de tercera persona, y pronombre clítico directo, de objeto directo, Lola. Ya con ese paso hemos enfocado el fenómeno. Toda otra descripción, que se prolonga la L, que se prolonga la A, podrían ser variables producidas por el fenómeno o que afectan el fenómeno. Así que habría que entenderlas como variables independientes
en función de la variable dependiente, que sería la ausencia de la pronunciación de la R, que es el fenómeno con que estamos enfocándonos, con el que empezamos. De manera que ese es el fenómeno principal. Las otras descripciones serían descripciones de entorno que entrarían en la descripción del fenómeno más detallada luego de delimitar el fenómeno. Así que nos estamos adelantando un poco a la especificación de variables. En este caso aconsejamos determinar cuál de los tres fenómenos es la variable dependiente, si vamos a estudiar la ausencia de esa R, la prolongación de la vocal o la prolongación de la L, o la supuesta prolongación de la L que tenemos que verificar, ¿verdad? Porque este es un fenómeno observado, pero hay que verificar si ocurre de esta manera. Analizar los otros dos como posibles variables independientes. Y por último, este sería el proceso de discriminar. Sé que estoy exigiendo mucho a los estudiantes ahora, les digo que no se preocupen. Es bueno delimitar, pero tampoco debemos delimitar o enfocarnos tanto. De todo lo que encontremos hay que discriminar cuál va a ser el enfoque y los demás elementos podemos entonces incluirlos en la descripción del fenómeno como factores relacionados con ese enfoque principal, que después investigaremos si son variables independientes o qué son. Eso está sujeto a la investigación. Para finalizar con el proceso de delimitar, tenemos este ejemplo. La metáfora es el fenómeno identificado y se define como ese proceso, como un proceso, en que se utiliza de fuente el léxico de un campo conceptual para referirse a sentidos de otro campo conceptual. Específicamente se identifica la metáfora de la vida como un camino y las noticias o nueva información como un evento que puede causar turbulencia en ese camino. Ejemplo, el usar la frase abróchense los cinturones como preámbulo de una información nueva que puede ser sorprendente. En este caso hay un esfuerzo de delimitación, hay un esfuerzo de enfocar la investigación. Sin embargo, tenemos errores en el uso del lenguaje, ese proceso. Y por otro lado, el ejemplo debería darnos entonces cuál será el fenómeno de investigación. No queda claro, no está preciso si ese ejemplo es el objeto de estudio o si se estudiarán metáforas de ese tipo. Otro ejemplo de delimitar. Para finalizar esta fase de delimitar, recordemos, si mencionamos hablantes, hay que delimitar la comunidad de hablantes, precisar cuáles son. Si mencionamos un nivel de la lengua, debemos enfocarnos en el entorno y de ese entorno cuál va a ser la variable o el fenómeno específico en el que nos enfocaremos y cuáles de los otros fenómenos que los rodean serán interpretados como influyentes en ese fenómeno o como variables independientes. Por otro lado, también debemos recordar no incluir discurso que no sea científico en el establecimiento del tema. Por ejemplo, el que observamos de la comunidad LGBT y su determinación de usar el género neutro. No nos consta que sea de esa manera, así que debemos tratar de expresarnos lo más objetivamente posible. Continuamos con la presentación para proceder al próximo paso en el proceso de enfocar la investigación. Entorno y contexto. Estas palabras, estos conceptos son claves para la investigación lingüística. Según lo estudiamos en el curso y según explicamos en la lectura Conceptos Fundamentales, entorno es la palabra técnica que usaremos para referirnos al contexto lingüístico, es decir, qué factores lingüísticos rodean, provocan o podrían estar influenciados por el fenómeno en el que nos enfocaremos, y contexto sería el contexto, valga la redundancia, extralingüístico. ¿Qué factores? Fuera de la oración, de la palabra, de los fonemas que circundan el fenómeno o de los sustantivos, de los verbos que los rodeen,
fuera de todo ese entorno lingüístico, qué factores de la conversación, sociales y otros inciden en el fenómeno que estudiaremos. Comencemos por este ejemplo. ¿Se utiliza esta interjección dentro de otras variantes del español? De ser así, ¿se utiliza con la misma intención en el español puertorriqueño? ¿Con intenciones diversas? Estas preguntas de investigación son preguntas válidas, pero no pueden ser las únicas si el estudio es de lingüística. Recomendamos, ¿verdad? Aquí vemos, y perdonen que regrese, cuando hace la pregunta dentro de otras variantes de español, esta pregunta es dialectológica. Está buscando que otros hablantes de español, además de los puertorriqueños, producen esta variedad, esa interjección que es la interjección ajá. Cuando dice con intenciones diversas, se pregunta cuál es la intención comunicativa. Así que son dos preguntas que aluden al contexto y el entorno lingüístico se está quedando afuera. Nuestra recomendación es releer la lectura Conceptos Fundamentales para entender estos dos conceptos, entorno y contexto, y por otro lado, comenzar, si la investigación es de lingüística, deberíamos comenzar por el entorno. Luego partimos al contexto, es decir, dirigir nuestra mirada científica de lo interno a lo externo. Continuamos enfocando nuestra investigación lingüística del entorno lingüístico al contexto extralingüístico. Leamos esta contestación a una de las preguntas del proyecto. Provoca preguntas como: ¿cuáles son las circunstancias en las que hispanohablantes usan la forma incorrecta del verbo to be? ¿Y cuáles son las circunstancias en las que se utiliza la forma correcta pero se equivoca la estructura de la oración? Aquí tenemos un problema en la delimitación de las preguntas. Debemos escoger un ejemplo y verificar cómo ese ejemplo se ve influenciado o está relacionado con la estructura del verbo to be. Ambas preguntas aluden a las circunstancias, de manera que la estructura de la oración queda fuera del análisis. Son ambas preguntas de contexto. El entorno lo estamos olvidando. ¿Cuáles son los consejos? Enfocar hacia el entorno y luego hacia el contexto, es decir, dirigir la investigación de lo interno a lo externo en la muestra de lengua. Muchas veces mirar, observar detenidamente el factor interno ayuda a anticipar cuáles serían errores de metodología que podríamos cometer. Por eso es muy importante enfocar de lo interno a lo externo. Podemos pensar que los factores externos son los que provocan, en este caso, el uso poco común de to be, pero podría ser un verbo que se está asociando a to be, o podría ser que to be está en una oración subordinada. Eso no lo vamos a saber hasta que no estudiamos lo interno. Así que primero lo interno, delimitamos el entorno, los factores lingüísticos y luego nos movemos, dirigimos la mirada hacia los factores extralingüísticos, las circunstancias, la conversación, las características sociales de los hablantes. Continuamos revisando este proyecto de investigación para mejorar el enfoque del entorno al contexto. ¿Cuándo utilizamos metáforas similares y en qué contextos? Esta pregunta de investigación genera un problema porque no sabemos cuál es ese cuándo. El uso de un adverbio interrogativo en la pregunta tiene que ser muy cuidadoso porque la pregunta lingüística parecería referirse literalmente al tiempo. ¿Cuándo? Realmente lo que estamos preguntando es cuándo utilizamos metáforas, en qué momento del día, en qué momento de la semana, en qué momento del año. No. Así que tenemos que mejorar el lenguaje científico. En lugar de cuándo, tenemos que incluir en esa parte de la pregunta cuáles son los factores lingüísticos. En este caso, en lugar de preguntarnos cuándo utilizamos metáforas similares, tendríamos que preguntarnos en qué entornos o en qué contextos utilizamos metáforas similares. Que la segunda parte de la pregunta lo tiene, ¿en qué contextos? Ahí está
La parte de contexto, la primera parte de la pregunta debería ser de entorno. Ahora bien, esa expresión de metáforas similares tampoco está clara. ¿Metáforas similares al ejemplo o serán las metáforas del ejemplo? Hay que delimitar qué se estudiará, el fenómeno específico que se estudiará. Si es la metáfora del camino, es la metáfora del camino. Si son metáforas similares a la metáfora del camino, hay que establecer una lista de metáforas que serían similares y establecer unos criterios para justificar por qué son similares, en qué sentido son similares. Así que primero tendríamos que hacer ese ejercicio y luego formular la pregunta más delimitada. Por otro lado, se nos dice, en relación con el ejemplo del número 1, ¿qué denota esa expresión en las personas? ¿Una buena noticia o una mala noticia? En este caso hay que mejorar el lenguaje científico y especificar teóricamente a qué se referiría una buena noticia o una mala noticia. Además, el ejemplo, la pregunta debería referirse al entorno, ¿verdad? Esa metáfora, qué entorno la rodea, provocando que sea buena o que sea mala. Ya tenemos que empezar a preguntarnos en relación primero con lo lingüístico y después con lo externo. Señalamos el cuándo, que es una falta de lenguaje científico porque no es literalmente en qué tiempo, en ese cuándo debería estar el entorno. Y por otro lado, la delimitación de buena y mala noticia. En resumen, debemos enfocarnos de lo lingüístico a lo extralingüístico o de lo interno a lo externo. A continuación presentamos otro ejemplo que nos demuestra la importancia de enfocar del entorno al contexto o de lo interno a lo externo. Veamos estas preguntas de investigación. ¿Cuán bien percibido es esta práctica? Debe ser cuán bien percibida es esta práctica de establecer un género neutro por los hablantes del español. ¿Cuántas personas han adoptado la práctica? Por un lado, la pregunta 1 es una pregunta de percepción, es un compromiso bastante fácil de verificar o bastante superficial la aceptación. Y por otro lado tenemos un compromiso en la pregunta 2, compromiso de frecuencia. ¿Cuántas personas han adoptado la práctica? Esta pregunta es demasiado general y es una pregunta solamente de contexto extralingüístico. Ninguna de las dos preguntas alude a un fenómeno lingüístico interno del género neutro. Debería haber por lo menos una pregunta en ese sentido. Como le escribí al estudiante, le aconsejé delimitar preguntas de entorno y contexto para darle sabor lingüístico a la investigación. Tenemos la pregunta de frecuencia, la pregunta de percepción. Ambas preguntas comprometen con un trabajo muy restringido estadísticamente, debe definirse estadísticamente bien para tener una muestra representativa y medir ambos conceptos, aceptación y frecuencia, y ninguno de los dos considera las características lingüísticas del género neutro. Así que, repasando, tenemos falta de entorno, exceso de contexto con un compromiso estadístico y el consejo, la recomendación nuestra sigue siendo la misma, enfocar hacia el entorno, luego hacia el contexto. Es decir, dirigir la mirada científica de lo interno en la lengua a lo externo. Otro ejemplo de cómo debemos delimitar entorno y contexto. En este caso tenemos preguntas de investigación que las tres nuevamente son de contexto. ¿En qué grupo de hablantes se encuentra este fenómeno? Tal vez lo encontremos en la bibliografía. Si lo queremos comprobar, simplemente haremos una descripción de cuál es la comunidad de habla. ¿En qué área geográfica de Puerto Rico se encuentra dicho fenómeno? También una pregunta meramente dialectológica. ¿Qué grado de escolaridad tienen los hablantes? Aquí tenemos una variable extralingüística de tipo social, pero ninguna de las tres preguntas alude a cómo
el sonido que está delante, el sonido que está después, la palabra que está delante, la palabra que está después o el significado de la oración incide en el fenómeno seleccionado. Así que ninguna de las preguntas se orienta a lo interno de la lingüística. Es importante enfocar hacia el entorno primero y luego hacia el contexto. No es por capricho, es porque quizás el entorno nos contesta preguntas que adelantan una mirada más específica y más clara hacia el contexto. A veces desde lo externo pensamos que el fenómeno, por ejemplo, la pregunta B, pues tal vez el fenómeno ocurre en el campo, en el área rural de Puerto Rico. Tal vez no, tal vez lo que nosotros creíamos que era una característica del habla rural está condicionada por una característica lingüística de la palabra en la que está, del tipo de oración en el que está, subordinado, no subordinado, etc. Por eso es que empezamos por lo lingüístico y esos datos los usamos para hacernos preguntas acerca de lo externo a lo lingüístico. Como ya he dicho, nos enfocamos de lo interno a lo externo. Sigamos del entorno y el contexto, cómo podemos encontrar ejemplos para mejorar en este aspecto. Dos preguntas de investigación que también se enfocan en lo externo. ¿Son estas realizaciones causadas por contacto con estas lenguas o son algo dentro del idiolecto de ciertos hablantes? Esta pregunta es problemática. Primero por la falta de lenguaje científico, son algo, ese algo no es lenguaje científico, y por otro establecen ya un análisis de entrada. Está diciendo que son causadas por contacto con otras lenguas, así que hay que revisar cómo formular la pregunta para que no parezca una hipótesis o una predicción. Por otro lado, esa pregunta alude al término de idiolecto. Este término nos compromete a investigar la lengua o el habla, la lengua y el habla específico de una persona. ¿Cómo podemos hacer estudios de caso en una investigación que tiene un enfoque de comunidad de habla? Es problemático, habría que delimitar. No es imposible, pero habría que comprometerse con un trabajo de pormenorizar. La pregunta B. ¿Ocurre este fenómeno en personas fuera del ámbito del canto clásico? Pues esta pregunta es de comprobación de qué hablantes tienen el fenómeno establecido. Ninguna de las dos alude a causas o a efectos relativos al entorno lingüístico. Esta realización fonética está causada por el sonido que está delante, por el sonido que está después, por el tipo de palabra, por estar en el medio de una sílaba, por estar al final de la palabra, al principio de la palabra. Estas son preguntas que debemos examinar en un trabajo de lingüística. Las dos son externas, por eso está el rayito sobre ellas. Hay que mejorar el lenguaje científico, como ya dije, ese algo dentro del idiolecto, hay que mejorar esos vocablos y enfocarnos de lo interno a lo externo. Las preguntas establecen un compromiso comparativo. Así que ese es otro aspecto que, perdonen, se me había olvidado, pero podemos añadir. Ambas preguntas tienen un enfoque comparativo, así que comprometen a hacer una recolección de datos bastante exhaustiva, tal y como están formuladas las preguntas. Ya abordamos la importancia de dirigirnos de lo interno a lo externo al lenguaje. Esta aseveración nos lleva directamente a estudiar otro error muy común en los trabajos de investigación de estudiantes que se inician en la lingüística y es la filtración de hipótesis cuando establecemos el tema de investigación, las preguntas o la justificación del estudio. La filtración de las hipótesis sucede cuando antes de llegar a la etapa del análisis ya damos por sentado un análisis. Veamos los ejemplos. Resulta importante investigar este fenómeno porque implica, de hacerse realidad, que cambiaría la manera en que utilizamos el género en español. Esta justificación es muy problemática
porque es demasiado generalizada y alude a una predicción. Nos dice, de hacerse realidad, cambiaría la manera en que utilizamos el género en español. ¿Tenemos datos para establecer una aseveración tan categórica como esta? No. Estos son big claims y para colmo son big claims que se están haciendo en la justificación del trabajo. No puede ocurrir porque no hemos comprobado nada todavía, no hemos analizado datos todavía, así que no podemos concluir. La justificación debe estar fundamentada en otras razones, en que no se ha estudiado el fenómeno, en que necesita examinación, en que lo han señalado otros investigadores, pero no podemos adelantar nuestro análisis, nuestra apreciación y mucho menos hacer una predicción al respecto. No se preocupen que a mí me pasaba esto todo el tiempo, que en mi apreciación, mis hipótesis, lo que yo creía que iba a pasar, se filtraba en la justificación o en la descripción del fenómeno. Repasando, debemos eludir el hecho de dar por sentado que el fenómeno ocurre u ocurrirá así o asá, que el fenómeno ocurrirá de tal o cual manera. Eso de que hacerse realidad cambiará la manera en que utilizamos el género. Eso lo debemos eludir, evitar. Debemos presentar el tema lo más objetivamente posible y debemos evitar establecer un análisis antes de la sección que está dedicada al análisis. La sección de la investigación dedicada al análisis ocurre después de que recogemos los datos. Si no tenemos los datos, no podemos analizar, no podemos discutir, no podemos concluir. En la etapa de concluir y establecer claims no es al inicio, es después de analizar los datos. Como les digo, no se preocupen que a mí me pasaba y aprendí a no hacerlo. El estudio de este fenómeno aportaría un análisis sobre cómo el contacto con la fonética de otras lenguas, en particular el italiano, el francés y el alemán, influye en la pronunciación de una lengua materna. El razonamiento está bastante bien, pero está incluyendo una hipótesis. Hay un sesgo, porque da por sentado que estas lenguas influyen en la pronunciación de la lengua materna, que de hecho no sabemos cuál es, damos por sentado que es el español. Bien, así que es ese dar por sentado o tomar a priori que hay una influencia de A a B es incorrecto en una justificación en la descripción del fenómeno y en el tema porque estamos anticipando un análisis. Otra vez, es necesario presentar el tema lo más objetivamente posible, evitar analizar antes de la sección dedicada para analizar y evadir el sesgo. Esta justificación está sesgada porque creemos, por el corazón nuestro, que va a ser cierto que esas lenguas influyan en la materna. No lo podemos articular, redactar de esa manera. Tenemos que redactarlo más objetivamente. Redactarlo en términos de investigación. ¿Será que influye o que no influye? Se desea comprobar si influye o no influye. No puede ser estableciendo ya esa hipótesis. Este fenómeno es de interés investigativo en la lingüística porque presenta una variedad en la pronunciación de verbos con pronombre como sufijo que podría representar una nueva variedad del español puertorriqueño. En esta justificación de la investigación encontramos otra filtración de la hipótesis. Se cuela la hipótesis. Se nos dice que podría generar una nueva variedad del español puertorriqueño. Esta es una predicción, no sabemos si lo hará o no lo hará. Debemos evitar las predicciones, sobre todo si son demasiado ambiciosas como esta, que alude a una nueva variedad del español puertorriqueño. Debemos evadir esos big claims de los que les he hablado, que de alguna manera sesgan, producen un sesgo en la descripción, la justificación y el establecimiento del problema de investigación. Las big claims, las predicciones, están reservadas para otras secciones de la investigación.
las predicciones para la hipótesis y los claims o las conclusiones para esa sección, conclusiones o la discusión o el análisis de los datos. Pero si no tenemos datos todavía, lo único que podemos hacer es establecer qué vamos a investigar y describir, delimitar ese objeto de estudio. Repaso. Tenemos que enfocar la investigación. ¿Qué es eso de enfocar la investigación, profesora? ¿A qué se refiere con enfocar, enfocar? Yo sé que digo mucho esa palabra. ¿A qué nos referimos? Debemos delimitar el fenómeno, es decir, buscar ejemplos específicos y usar esos ejemplos para precisar, adelantar, explicarle al lector qué vamos a estudiar. Y por último, debemos discriminar las variables. Una vez describo el fenómeno yo sé que quiero estudiar la preposición para delante de infinitivo, para delante de pronombre de sujeto y delante de infinitivo para yo llegar en las oraciones completivas. Ya delimité mi entorno. Preposición para delante de sujeto, de pronombre de sujeto y verbo en infinitivo en oraciones completivas. Ya tengo el entorno. Ahora tengo que discriminar esas variables. ¿Cuál de esas tres, para, yo o infinitivo, va a ser mi enfoque? Y ya escogí una como enfoque, pues las otras dos las estudiaría como posibles influencias o como variables dependientes. Perdón, como variables independientes, mientras que la del enfoque será la variable dependiente. En mi caso, les di un ejemplo de una de mis primeras investigaciones. Para yo infinitivo, mi enfoque fue el infinitivo, esa fue la variable dependiente, y el para y el yo fueron las variables independientes. Las estudié como posibles influencias en la variación del infinitivo para yo llegar versus el subjuntivo para que yo llegue. Bien, así que buscar el ejemplo específico, usar lo que contiene ese ejemplo para precisar el fenómeno y luego discriminar las variables. En el caso de la fonética, pues tendríamos que observar el sonido que está delante, el sonido que está después, si está en una sílaba, si está al final de palabra, al inicio de palabra y otros factores. Segundo, identificar el entorno y el contexto. Este ejercicio implica mirar el fenómeno desde lo interno y luego plantear las preguntas externas. Muchas veces la información lingüística nos da razonamientos, nos produce reflexiones que mejoran nuestros conocimientos o nuestras preguntas, nuestras reflexiones relativas a lo social. Así que vamos de lo lingüístico a lo conversacional y de lo conversacional a lo social. Por último, debemos eludir o evitar la filtración, las hipótesis que se cuelan en la descripción, en la justificación y en las preguntas de investigación. Debemos evitar la filtración de hipótesis o de apreciaciones antes de la etapa de las hipótesis o antes de la etapa de las conclusiones, la discusión y el análisis. Si no tenemos los datos, debemos describir el fenómeno lo más objetivamente posible. Tiene que estar bien descrito, su entorno y su contexto tienen que estar descritos, pero no podemos pasar juicio sobre el entorno y el contexto, ni tampoco predecir qué ocurrirá sobre el entorno y el contexto en las secciones iniciales. Eso no lo podemos hacer ni en la descripción del fenómeno, ni en el problema de investigación, ni en las preguntas. El momento o las etapas para predecir o para analizar, para predecir son las hipótesis y para analizar el análisis de datos, la discusión y las conclusiones. Al principio no deberíamos analizar y pasar juicio. Por lo menos no en relación con el fenómeno que estudiaremos. Quizás en la descripción algún debate en la bibliografía, algunas postulaciones que hagamos, pero el fenómeno debemos presentarlo objetivamente. No puedo establecer que estudiaré la R que pronuncian los puertorriqueños de San Juan sin verificar si los puertorriqueños de San Juan pronuncian tal o cual R o L. Hasta pronto, ya con esto terminamos, con esta aseveración.
Como siempre, esta es mi dirección de correo electrónico. Me pueden escribir si tienen alguna pregunta. Y si te gustó lo que viste, si te sirvió, te exhorto a matricularte en el curso Link 6010, no tiene prerequisitos, o en el curso ESPA 3013, Introducción a la Lingüística, que tampoco tiene prerequisitos. ¿Dónde consigues información sobre estos cursos? En la página de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Gracias por tu atención. A mis estudiantes, disculpen que el video sea tan largo y cualquier imperfección que pueda tener este material educativo, mis disculpas y me comprometo con mejorarlo. Así que para ello necesito su retrocomunicación. Hasta luego.